Días pasados le realizamos una entrevista a Martín Espada. Martín es productor agropecuario, licenciado en Administración Rural, director de la Federación Agraria por el Chaco y también es consejero del IPCBA. Con él charlamos sobre la problemática que está teniendo o está pasando la provincia del Chaco con respecto a la emergencia agropecuaria. Escuchémoslo. La realidad, bueno, sí, bien comentabas el tema de la emergencia, fue una gestión que acompañó el director Eduardo Trangoni de nuestra entidad. Ya es la segunda emergencia por el mismo tema, no nos olvidemos que 2021-22 el gobernador ya había decretado el desastre agropecuario y la emergencia hídrica para el sector ganadero. Es el tercer año consecutivo de niña que venimos afrontando y bueno, ya en esta tercera edición, por decirlo así, de la seca, no hay fondos que administrar por parte del productor, ya sea de forraje o de represas. Y bueno, y esto nos lleva a que justo en la etapa donde estábamos haciendo reserva forrajera para un posible invierno, los pronósticos no son nada alentadores y el sector ganadero provincial se enfrenta a un próximo invierno 23, el cual va a ser muy crudo, digamos. Si bien ahora no se están registrando la cantidad de mortandades dada el déficit de agua, porque ya la mayoría de las vacas se murieron en el 2020, 2021, 21-22, la situación es crítica y han bajado los márgenes de marcación, de procreo y bueno, un panorama muy difícil para la ganadería chaqueña. No solamente se está dando este problema para la ganadería chaqueña, porque bien lo dijiste, se viene con 3 años consecutivos de niña. Históricamente es el periodo más seco que hay en la historia, no se conoce y sobre todo continuo de 3 años consecutivos. Y a nivel nacional estamos teniendo en cuenta que esa situación abarcaría casi 18 millones de cabezas. O sea, vos como representante de la entidad madre, ¿cómo están planteando, qué están pensando ante esta situación? A ver, es una coyuntura muy difícil para plantear a un gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales. El norte de la provincia de Santa Fe, bien decís también, está en una situación muy crítica. Hablemos de Mendoza, Córdoba, Salta. Todo el país está con este problema de sequía, prácticamente el 53% del territorio productivo nacional está con este inconveniente, pero bueno, hay medidas que el gobierno podría llegar a ayudar, como ser, digamos, la exención impositiva, porque si bien una emergencia prorroga los plazos de los vencimientos impositivos, por ejemplo, hay una realidad, el productor ganadero no tiene, por ejemplo, una ley de corresponsabilidad gremial que sí cubra el sector agrícola, pero y todos los meses tiene que, por ejemplo, afrontar el impuesto patronal por los trabajadores que tiene. A ver, hay medidas que podría el gobierno nacional buscar económicamente dentro de sus finanzas, digamos, para, si bien por ahí no desembolsar dinero a los productores, porque sabemos que la situación de reservas y demás es crítica a nivel nacional, pero sí hay mucho, digamos, de, como te decía, exenciones impositivas o algún tipo de estímulo. Hoy en día, por ejemplo, el sector productivo no puede ni siquiera acercarse por un banco porque imagínate, el precio del animal en pie, que es el precio del productor, el que percibe, digamos, no está variando hace más de 7, 8 meses, está planchado en un valor de 230 a 350, depende de la categoría, y imagínate que tenga que salir a tomar un crédito a tasa de mercado que esté prácticamente en un 60-70%, no sabe cómo lo va a hacer para pagar. Primero porque el precio sigue muy, muy estacionado, por eso hay algunos comentarios de que sí o sí va a haber un reajuste, porque todos los insumos del sector se han incrementado, y después el hecho de la disminución de procreo que han tenido la mayoría de los campos, que por condición corporal la vaca no ha entrado en celo, no se ha cargado, muchos terneros que han nacido ahora están muy desnutridos, con carencia de minerales y carencia de alimentación, y esto nos va a llevar, digamos, a en sí un enfriamiento de la actividad ganadera para lo que es este 2023. Continuando con la entrevista realizada a Martín Espada, él en esta parte final habla sobre los precios de la carne al mostrador y la importancia de la provisión de agua a los animales, o sea, el salvataje que se debe hacer a los pequeños y medianos productores para que puedan darle agua de bebida a sus animales.
ante esa situación o escenario que vos planteaste, se presentan dos puntos, obvio dos puntos. Una, si continúa, si vamos a ver un escenario pesimista que continúa esta situación, los ganaderos van a tener que desprenderse de su hacienda, si no tienen otro lugar donde llevarla, entonces puede llegar a haber una mayor oferta de hacienda donde posiblemente se va a mantener estable el precio o va a bajar ante esa oferta. Y te voy a hacer la pregunta del que va todos los días a la carnicería. Ver que día a día aumenta el valor de la carne en mostrador. ¿Por qué se da eso? Bueno, como bien planteas, la pregunta tiene dos partes. Por un lado es lo del precio de mercado en pie, que vos me decís por exceso de que el productor se está desprendiendo de los vientres. Esto se viene dando hace 8 meses, o sea, no es algo de ahora. Ahora, por ejemplo, en la entidad venimos registrando de que hay innumerable cantidad de tambos en la provincia de Santa Fe que se están cerrando. Hay vaquillonas de tambo que llevan su genética de 30, 40 años, que el productor se está desprendiendo porque ahora, por ejemplo, está pesando 350 kilos y dentro de un mes va a pesar 300 kilos, ya perdió 50 kilos ese productor, entonces lamentablemente hoy en día está saliendo al mercado a mal vender su futuro vientre para producción láctea. Y después, por el otro lado, el tema del precio de góndola. El precio de góndola ha venido subiendo relativamente, pero eso está totalmente desencajado de lo que es el precio del productor. El productor vende tranqueras adentro. Una vez que el animal se cargó arriba de un camión en el campo y pasó la tranquera, ya la cadena de ajuste de precio, digamos, la van a hacer los matarifes, los abastecedores, los supermercados. A ver, la gente va a la carnicería hoy en día y, por ejemplo, ve un asado a 1.500 pesos, como también en algunas carnicerías lo ve a 1.000. Vamos a ser franco, pero también va a una cadena de supermercados de nivel nacional y consigue todavía asado a 700 pesos de calidad de exportación. Bueno, eso es, por ejemplo, el acuerdo del consorcio ABC con el Estado Nacional, que para lograr que le mantengan abiertas exportaciones, introduce carne a menor costo de animales de exportación. A ver, toda esa situación, el carnicero del barrio tiene que pagar más cara la luz eléctrica, tiene que pagar más a sus carniceros que tiene y obviamente va reajustando lo que, digamos, la sociedad se lo convalida. Pero al productor es un mercado muy transparente, está el mercado de agroganadero de Cañuelas, en el cual, digamos, nosotros justamente de ahí, informes del Estado Nacional, vemos que desde marzo, que cotizaba, por ejemplo, un novillo overo 236 pesos, al mes de diciembre subió a 245 pesos. En 8 meses no es cambio de 10 pesos por kilo en el valor de un animal. Estamos hablando de menos de un 5% de ajuste anual. Entonces, el sector ganadero ya no está viendo stock para comercializar y es por eso que nosotros vamos analizando y vamos alertando de que el valor del animal en pie, no en góndola, no nos referimos a góndola, sí va a tener un reajuste, pero porque ya no está viendo ni siquiera producción para poder comercializar. Vamos a cambiar un poco el perfil de las preguntas y las respuestas. Vamos a lo productivo. Últimamente el gobierno, desde el Ministerio de la Producción, Industria y Empleo, está haciendo ayuda, o sea, contratando perforaciones para que los productores tengan la posibilidad de tener mayor cantidad de pozos destinados al agua de bebida y demás. O sea, ¿cómo están los productores preparados en sus establecimientos? Porque aquellos productores que hacen reserva de agua, tienen tajamares, tienen molinos, tienen tanques australianos, van capeando un poco la situación, pero los otros no tanto. Sí, tenemos algunos registros de que distintos municipios y por parte del Ministerio de la Producción están acercando agua a algunos productores, pero a ver, lo que la mayoría de la gente por ahí no relaciona es que por cada animal se necesitan hoy en día, con los calores que están haciendo, prácticamente entre 40 y 50 litros de agua por animal por día. Hablemos de un pequeño productor que no ha podido invertir. Hoy en día hablar de un molino, por ejemplo, estamos hablando en el orden de los 650, 700 mil pesos más la instalación. Y la verdad, digamos, nosotros notamos de que ha faltado, primero, poder de compra de parte de los pequeños productores y falta de acompañamiento quizás por algunos municipios de decir, bueno, una integración local, el que hace ladrillos que le pueda vender al productor o al municipio, el municipio acompaña y hay medidas de muy bajo costo para el pequeño productor que podían haber garantizado reservas de agua de calidad hoy en día y mucho en el interior se está todavía usando las represas.
Eso está generando también serios inconvenientes para el pequeño productor, que hoy en día las vacas están tan débiles que se le empantanan en lo que pueda llegar a tener. A ver, falta por parte de todo el sector legislativo, tanto provincial como nacional, una visión y poner en agenda en serio en el tema legislativo de que hace falta un esquema productivo en serio para todo lo que es la provincia y el país. O sea, Israel, por ejemplo, produce con 300 milímetros anuales de lluvia. Nosotros acá en la media del Chaco estábamos en el orden de los 1.200 milímetros y hace 3 años venimos registrando 700 milímetros de precipitaciones. O sea, esa es la gran faltante. No es culpa de ningún gobierno, tampoco es culpa del sector productivo. Se viene replicando durante 3 años. Así que, pero por eso sabemos que hay medidas, pero tendrían que ser legisladas y poder, digamos, trabajar en conjunto, gobierno y productores, para dar una salida y poder tener previsibilidades para este tipo de situaciones e inclemencias que no son ameritables a nadie sino al clima. Vamos a cambiar ahora la óptica del tema. Vamos a ir específicamente a aquellas producciones pecuarias que tienen efluentes y residuos. Su distribución, ¿cómo es? ¿Qué máquinas hay en el mercado para realizar dicha distribución? El ingeniero Nicolás Sosa, él es investigador de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA de Manfredi. Él nos va a comentar al respecto. La línea de investigación en la cual estoy trabajando está relacionada con todo lo que tiene que ver con sistemas de tratamiento, gestión y valorización agronómica de efluentes y residuos de las producciones pecuarias intensivas. Y en este momento, bueno, el marco que nos convoca es una jornada realizada por la empresa Ferté Ecomanagement, denominada Compostur, en la cual tuve que conversar sobre la temática manejo de efluentes y usos de enmiendas. ¿Por qué enmendar? Bien, con respecto a los objetivos que llevamos adelante cuando hacemos un manejo de enmiendas orgánicas, nosotros siempre nos proponemos básicamente 3 objetivos. Es decir, en primer lugar, hacer un correcto reciclado de subproductos o productos de otras actividades agrícolas, ganaderas o urbanas, es decir, que los residuos de una producción se transforman en un subproducto de otra producción agropecuaria, es decir, en algunos tenemos excedentes de algún producto o subproducto, entonces que se tienen que convertir en un recurso de otra cadena productiva. Por ende, también tenemos que hacer una valorización de estos subproductos aprovechando sus contenidos nutricionales, y esto se hace básicamente mediante un análisis de laboratorio para conocer específicamente cuáles son los distintos nutrientes que nos puede estar aportando este efluente o subproducto, y también minimizar el impacto ambiental generado por estas enmiendas o efluentes, lógicamente que pueden generar a causar sobre recursos hídricos, sobre el suelo, sobre el aire, si no los manejamos correctamente. Y bien, ¿cuál puede ser alguna de las alternativas para hacer una correcta aplicación? Bueno, el sistema más adoptado en la Argentina para hacer aplicación de efluentes líquidos es la estercolera de aplicación de abanico, y el principal motivo por el cual es el método más adoptado es lógico, es el precio de adquisición. Es mucho más económico este precio, el precio de esta máquina respecto de otros equipos, tiene un precio más económico que los otros equipos. Y entre las ventajas que podemos mencionar en este tipo de estercoleras tiene que ver que podemos aplicar efluentes con un contenido de sólidos importantes sin generar ningún perjuicio en la aplicación. A ver, lógicamente, si bien hay ventajas, también tiene desventajas, ya que hace una distribución que es un poco sensible al viento. También, si hay pendiente del terreno, lógicamente podemos tener algo de escorrentía si estamos aplicando dosis elevadas.
Pero bueno, no solo tenemos este sistema, tenemos el de tubos colgantes, que hoy en día en Europa le están adosando unos sistemas de patines para justamente reducir las emisiones a la atmósfera. También tenemos sistemas de incorporación al suelo, como puede ser muy similar a como una siembra directa, pero podríamos estar hablando de una siembra, de una aplicación directa de efluentes, ya que el suelo queda igual que después de una siembra directa. Y también equipos más sofisticados son aquellos que tienen que ver con la incorporación del efluente a unos 15 a 20 centímetros de profundidad, pero esto requiere de una remoción previa del suelo, tiene un ancho de trabajo muy limitado, entonces por eso también es poco adoptado en Argentina y prácticamente no existe este tipo de equipos en el país. Bien, y respecto a los distintos tipos de maquinaria para aplicar residuos sólidos, tenemos básicamente los sistemas de cinta o de cadenas que trasladan el material hacia el sistema de aplicación, que puede ser dos discos dispuestos en forma horizontal, y también tenemos sistemas más modernos con una plancha que va empujando el material hacia el sistema de distribución compuesto por cilindros verticales que a mi gusto distribuyen mejor el material, lo desmenuzan y tienen un mayor ancho de trabajo y justamente hacen una aplicación más uniforme y homogénea sobre el terreno. Lo que es importante destacar que tanto para la aplicación de efluentes líquidos o residuos sólidos, siempre es importante hacer un solapamiento entre pasadas, porque por ahí el ancho efectivo de trabajo puede ser unos 9 metros, pero uno considera muchas veces que el ancho de trabajo está en torno a los 15, 16 metros, pero justamente el ancho efectivo es mucho menor, entonces se recomienda un solapado para justamente garantizar una uniformidad de aplicación en toda la superficie del terreno. Y como recomendación, lo que nosotros sugerimos es que el productor siempre, previamente a hacer una aplicación de efluente o residuos, haga un análisis del suelo, conozca la oferta de nutrientes del suelo, que haga un análisis del efluente y del residuo para justamente hacer un balance en base a los requerimientos del cultivo y aplicar la dosis correcta. Es decir, tenemos que tratar de generar conciencia en que tenemos que hacer una dosificación del equipo acorde a las necesidades del suelo y lógicamente hay fórmulas que nos permiten hacer una correcta regulación, entonces teniendo en cuenta la capacidad de la estercolera, lo que podemos hacer es llenarla y cronometrar el tiempo de vaciado, y teniendo en cuenta el ancho de trabajo y el capital de la máquina, podemos, con una regla de 3, saber cuántos metros cúbicos o cuántos kilos por hectárea estamos aplicando. Entonces, son recomendaciones que tiene que tener en cuenta el productor para justamente poder regular correctamente la máquina y aplicar la dosis deseada. Es decir, si vamos a aplicar 45.000, 50.000 litros de efluente de tambo por hectárea, justamente estar aplicando esa dosis y no estar aplicando ni 100.000 o 10.000 litros. Entonces, con una regulación de la máquina o del equipo podemos estar logrando aplicar la dosis deseada. Antes de despedirme, les quiero recordar que aquellos productores que tengan necesidad de asesoramiento, el INTA de Colonia Benítez está disponible. La doctora Rosner comentaba que está la página web, está también la cuenta de Facebook, o si no, se pueden acercar directamente a la estación experimental o a las agencias del INTA que dependen de dicha estación experimental, para ver sobre todo el tema y cómo puede ese productor ir solucionando o ir manejando su problemática dentro del campo. Ahora sí, me despido, pero antes los invito para dentro de 7 días volver con Avance Rural.